El ser humano tiene una peculiar característica: recibir instrucciones y olvidarse de ellas muy pronto. Muy pronto. Es por eso que en esta ocasión vamos a poner pausa al tema que veníamos estudiando. ¿Se acuerdan? El dador del agua de vida. Y nos vamos a concentrar en este tema que ya en otras ocasiones lo hemos visto, tal vez dado a la situación en que está viviendo la iglesia actualmente. Así como la iglesia de Corinto reincidían constantemente en sus pecados, desgraciadamente. Y hoy quisiera que pusiéramos atención a este tema, porque debe ser de gran beneficio para todos nosotros. En el contexto del pasaje que estudiaremos, que es 1 Corintios 6, del 9 al 11, pero quisiera que me pusieran atención primero. Ahorita lo leemos. En el contexto del pasaje que vamos a estudiar, la iglesia de Corinto estaba pasando por pleitos entre hermanos, porque algunos se sentían tan atraídos por la filosofía humana e insistían tanto en creer y hacer todo eso que estaban divididos. Discutían entre sí, pero además eran terriblemente inmorales. Terriblemente inmorales. Sus antiguas formas de pensar y actuar habían invadido de nuevo su vida y sus estándares de justicia. Su nuevo ser interior en la semejanza de la naturaleza divina, todo eso había invadido. Estaban tan deteriorados por su continuo pecar que resultaba realmente difícil distinguir a muchos de ellos de sus propios vecinos paganos. Se parecían mucho. Había envidias entre ellos, se criticaban y se aprovechaban unos a otros en los negocios, en las finanzas, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Sus actitudes llegaron tan lejos que estaban dispuestos a denunciarse incluso ante los tribunales seculares paganos, mostrando sus trapos sucios allá. ¿Se dan cuenta? En público, para que todo el mundo los viera. En otras palabras, ellos actuaban por su propia mano, no esperaban que sus problemas se pudieran resolver de una manera más espiritual dentro de la iglesia. Y para los judíos, el recurrir a los tribunales gentiles, ¿saben lo que significa? Era como blasfemia para ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo resolvían a través de sus propias leyes. Y tanto los gobernantes griegos como los romanos permitían a los judíos continuar incluso con ese tipo de práctica. O sea, bajo la ley romana los judíos podían juzgar casi todo, ¿no? Casi todo, realmente. Y bueno, realmente dictar todo tipo de sentencia, todo tipo de delito, excepto la pena de muerte. Ahí sí ya no. Como sabemos por el juicio de Jesús, ustedes lo saben también, en el Sanedrín tenían libertad para encarar a Jesús y azotarlo como quisieran, pero necesitaban el permiso de Roma representado por Pilato. Ustedes han de recordar eso, para ejecutarlo. Así que no necesitaban llevar a cristianos a ningún tribunal y actualmente tampoco necesitamos hacer eso. Porque si un día vamos a estar sentados, fíjense, en el Tribunal Supremo de Dios para juzgar al mundo juntamente con Jesucristo, y hasta juzgaremos a los ángeles, ¿qué acaso no estamos calificados para juzgar los asuntos pequeños que cada día surgen entre nosotros? ¿No estamos calificados para eso? Claro que sí. ¿Que no somos capaces de gobernarnos a sí mismos dentro de la iglesia? ¿Qué mejor tratar de solucionar estas diferencias en lugar de recurrir a tribunales dirigidos por incrédulos, por jueces o autoridades paganas? Desde luego que en lugar de eso la actitud correcta cristiana es esta: sufrir más bien el agravio. Esa es la actitud cristiana fundamental.
Sufrir más bien el ser defraudado que demandar a un hermano cristiano. Estoy hablando del contexto, no es del texto que vamos a leer, que vamos a tratar. Pero es mucho mejor perder económicamente que perder espiritualmente, ¿no es cierto? Esa era la idea, es la idea. Y desde luego no lo hacían porque les faltaba elemento primordial, un elemento primordial que debe tener una iglesia, les faltaba amor. La prueba está en que Pablo les dedica, pues hay todo un capítulo ahí detallado en el capítulo 13 de todo lo relacionado o concerniente a lo que es el amor, ¿no? Todo un capítulo. Así que en lugar de perdonar, ellos insistían en el agravio. En lugar de amar a sus hermanos, ellos preferían defraudar. Y así también sucedía en las costumbres antiguas. En lugar de renovarse, y aquí voy más bien casi con el tema, ellos seguían en diversos pecados. Ellos no debían ser los mismos. Por tal motivo, Pablo les da una serie de advertencias que pareciera que no tiene nada que ver con lo anterior, pero tiene mucho que ver. Una serie de advertencias, en otras palabras, les muestra el peligro de no tener o de andar en la antigua vida. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, de los versículos 9 al 11. Aquí están la serie de advertencias. Mira lo que dice. Ya dimos un poquito del contexto. Dice en el 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El propósito aquí de Pablo no es darnos una lista ahí de pecados que indicaran que una persona ha perdido la salvación. No. Pablo nos está dando más bien un catálogo de pecados que son típicos de los no salvos. ¿Están oyendo eso? Típicos de los no salvos. O sea, personas cuya vida está totalmente caracterizada por semejantes pecados no son salvos. Y por lo tanto son injustas, lo que dice ahí. No sabéis que los injustos son injustas. En otra palabra, lo que quiere decir es sin justificar. Ellos no heredarán el reino de Dios, dice ahí. ¿Por qué? Porque no están en una posición correcta delante de Él. Están fuera del reino. Y la aplicación a los creyentes está muy clara, porque entonces, tú te haces la pregunta, ¿por qué entonces, pregunta Pablo a los Corintios, ¿por qué siguen viviendo ustedes como los inconversos o como los injustos? ¿Por qué? ¿Por qué siguen cayendo en la vieja manera de vivir, la vida de la cual Cristo nos ha salvado, o los ha salvado a los que están cayendo así? ¿Por qué todavía siguen cometiendo los mismos pecados de antes? ¿Por qué siguen las antiguas formas o normas y tienen los motivos viejos, egoístas e impíos? ¿Por qué están haciendo todo lo que los demás hacen? No puede ser. Tienen que vivir separados de los caminos del mundo, no seguirlo. Pero entonces, ¿por qué se comprometen con los demás? Como los demás. No hay ninguna diferencia con los impíos, entonces. Un creyente es una nueva creación, ¿no? 2 Corintios 5:17, ¿se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué?
y con un nuevo ser interior formado según la naturaleza divina, tal y como dice Segunda de Pedro 1:4, y ya no tienen una actitud, o ya no deben tener una actitud de pecado constante. Pero la carne puede llegar a ser dominante, puede llegar a dominar al cristiano desobediente. Así que un cristiano puede tener la apariencia de un inconverso. El catálogo aquí de pecados del 9 al 10 que estamos viendo representan todos los tipos principales de pecado moral. Los tipos de pecado que siempre han caracterizado a las sociedades impías. Imagínate. Y que nunca deberían caracterizar a la sociedad piadosa de los redimidos. Nunca. Pero aún así, no faltan creyentes que caigan de esta manera, tan sucia. Tan sucia. Ya vimos entonces todo lo relacionado a los injustos. Vamos a observar la lista de pecados que aquí están descritos. Pero en primer lugar, quiero que noten algo. Vemos la recomendación de Pablo cuando dice, no erréis. ¿Lo estás viendo? No erréis, antes de hacer la pregunta, bueno, mejor dicho, después de la pregunta. La palabra errar o erréis es la palabra planao, que es un verbo presente, pasivo, imperativo, que significa que el presente es una acción en proceso que ocurre en el presente sin especificar el fin de la acción. Pero significa deambular o desviarte de la verdad. En otras palabras, errar ocurre en cualquier momento y puede no tener límites. ¿Me explico? O no tener fin. La recomendación de Pablo es clara. La lista de pecados que aquí se mencionan, otra vez, Pablo les está diciendo que todos vivíamos así en el pasado. Pero ahora debemos ser diferentes. Sino qué tipo de representación estamos haciendo de Cristo. Cada uno de nosotros es una embajada en pequeño, así como la embajada de los Estados Unidos es un pequeño Estados Unidos en esa manzana, por decir así, en ese lugar. Tú, como creyente, eres un embajador de Cristo y tienes que ser diferente. Tu vida espiritual se debe caracterizar por una vida de pureza, de santidad, que glorifique su nombre, no una vida de bajeza y dejarte llevar por algún tipo de pecados como los que vamos a mencionar aquí. No puede ser. Debemos manifestar ese cambio en nuestro estilo de vida, resolviendo los obstáculos en la iglesia. Porque es muy claro que esos son hábitos que vivíamos, pero son hábitos del inconverso, de una persona no nacida de nuevo, pero pueden tener peligro con los creyentes verdaderos. Esos que por su voluntad caen y se vuelven a levantar. Vamos a ver en primer lugar la lista que dice aquí en el versículo 9. Después de no erréis, vamos a ver los fornicarios. Ahí está, en primer lugar. Parece mentira, pero en otros textos que vemos también está en primer lugar. Mira, ahí está la palabra. La fornicación tiene que ver con la inmoralidad sexual. En general, y con la de las personas solteras en particular. Las Escrituras lo condenan constantemente, continuamente. Es la palabra pornos, de donde sacamos la palabra pornografía.
Este pecado es característico de nuestra sociedad occidental actual, ¿no es cierto? Es muy característico. Es la forma de vida de todas las personas. Aparece representando y exaltado en libros, en películas, en revistas, en telenovelas, etcétera, etcétera, como la norma de la vida humana. Bueno, ya dije normal pues. La manera natural de toda la gente. Pero hay algo, pero la fornicación en cualquier forma es una abominación para con Dios. Y debería serlo más para su pueblo. Si es una abominación para la gente en general, que aún ni se nombra entre vosotros, dice Pablo en 1 Corintios 5, debería de ser una abominación, por supuesto, para su pueblo, porque los que practican habitualmente o están practicando en estos momentos este tipo de pecado, mira, hay ocasiones que hasta lo defienden. No pueden pertenecer a Dios este tipo de personas. Y conste que estoy diciendo los que practican habitualmente, porque los herederos del reino no practicaban ni defendían habitualmente la inmoralidad sexual. Los verdaderos creyentes caen en esto ciertamente, pero aparte por más involucrados y débiles que estén en su ser, reconocen que no es posible tener una vida así. No debe ser. Ninguno que diga ser hijo de Dios puede llevar una vida promiscua de esta manera. Ni siquiera por equivocación. Pablo tenía este tipo de luchas que siempre estaban al acecho, ¿no? Ya les dije una, pero en él en particular, él, y no precisamente de pruebas o tentaciones en cuanto a la fornicación, no, realmente no era eso, pero sí vivía constantemente atormentado porque realmente estaba luchando entre aquello que estaba constantemente sobre él. Podemos ver un poco de esto. Vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 5, 7, versículo 15, perdón. Mira cómo estaba realmente siendo atormentado constantemente. 7:15. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Terminas exhausto, ¿no? Imaginándote toda la lucha que prevalecía en la vida de Pablo. Estas son las luchas constantes que pudiera tener un cristiano, que tiene un cristiano, pero no cede ante él, ante el pecado. Pudiera ser que cediera en un momento determinado, pero se vuelva a levantar, como te dije. Pero es una lucha constante que todos los cristianos tenemos. Son luchas nada más. Miren el siguiente, vamos a nuestro pasaje nuevamente.
Miren la siguiente, los idólatras, en el versículo 9 también está, se refiere a los que adoran dioses y sistemas, básicamente sistemas religiosos falsos, no simplemente los que se inclinan ante imágenes. Nuestra sociedad nunca ha estado tan sumida, y déjenme decirles esto, tan enamorada así como ahora de las religiones falsas y de todas las sectas de nuestro tiempo. Ninguna creencia, afirmación o práctica parece ser demasiado extraña, ¿no? Para que algunos la sigan. El ser humano es idólatra por naturaleza. Esa es la verdad, es idólatra. Y por eso tiene la tendencia a idolatrar muchas cosas y además muchos aspectos y cosas que le rodean. Esa es una tendencia de cada uno de nosotros de alguna manera. Desgraciadamente entre los cristianos, esa es la tendencia que tenemos. Idolatrar a veces cosas que no deben ser, esencialmente sus pertenencias. Mira, que pueden ser objetos muy preciados, pero también pueden idolatrar al dinero, ¿no? Yo lo había dicho algo de esto en semanas pasadas. Y eso es primordialmente el dinero. Pueden idolatrar también incluso a sus hijos, a su esposo. También se los dije. A su esposa, a sus madres. Ya también lo había mencionado. Y eso es muy característico del mexicano, ¿no es cierto? Que pone a su madre en la cúspide, de tal manera que pueda desviar la atención de la verdadera adoración a Dios. No me estoy refiriendo a abandonarla, ni estoy refiriéndome a no dar la atención debida o a obedecer, no, pero desgraciadamente esa es la atención. Todo lo que desvía nuestra mirada del verdadero objetivo que debemos tener a adorar a nuestro Dios es un sentido de idolatría. Cuando Pablo escribió a Colosenses, vayamos allá, también ellos estaban desviando de la verdad con una serie de hechos que aquí se relacionan de la misma manera que en los Corintios. Era idolatría. Mira, por favor, en el capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Otra vez vuelve a mencionar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, ¿qué? Fíjate, ya habíamos dado esta lista en el texto central que tenemos. Aunque yo les puse varios textos, por supuesto siempre se ven varios textos, pero noten que es casi la misma idea, pero aquí al final se diferencia de que es idolatría seguir todos estos pasos, o cualquiera de ellos. Cuando los cristianos recurren a este tipo de pecados, esencialmente dentro del área sexual, siguen sus deseos en lugar de los deseos de Dios. ¿Me explico? Ahí está. ¿Y saben qué hacen? Rinden culto a sí mismos. A ellos mismos. No a sus mismos, o más bien a sus mismos cuerpos, lo cual es idolatría, no a Dios. No estamos hablando de que las relaciones sexuales sean malas en general, por supuesto que no, son santas, por supuesto, incluso dentro del matrimonio, pero fuera es un pecado muy grave. Pero bueno, estamos hablando de la idolatría, que se relaciona, por eso Pablo los tiene ahí, muy pegaditos los dos conceptos, y todos los demás conceptos que vamos a ver. Noten aquí, el tercer concepto que vamos a ver en el versículo 9, también habla de los adúlteros. Si regresas al texto que estamos viendo, en el texto central, te estás dando cuenta que son adúlteros. Se refiere específicamente a las personas casadas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio.
debido a que el matrimonio es sagrado, ese es un pecado realmente horrendo ante los ojos de Dios. ¿Y sabes qué? El Antiguo Testamento requería la pena de muerte por esa culpa, ¿sabías? La pena de muerte. Ahí está. Además de corromper a los participantes mismos, también corrompe a la familia. Pecados como estos llegan a la destrucción total de la familia. Aparte de que profana la relación única y especial establecida por Dios entre un hombre y una mujer, e inevitablemente, obviamente, daña a los hijos, ¿no? Puede ser que esos sean solo los efectos iniciales, por decir así, pero después puede venir catástrofes tremendas, hablando específicamente del desenlace que a veces puede ser inevitable, y ustedes saben que todo eso a veces termina, y la mayoría de las veces termina en el divorcio. Este tipo de actos es usual en el mundo en el que vivimos. Otra vez, este es el mundo que nos rige, estamos aquí en medio de él. Hombres y mujeres hallan refugio en los brazos de otra persona constantemente. Otra persona que no es su cónyuge, cuando por diferentes excusas y las que me pongan, buscan este tipo de relaciones ilícitas, promovidas incluso por los medios de difusión, ¿me entienden? Exaltando así sus depravadas libertades. En el tiempo de los corintios, muchos de ellos venían de una vida sin freno, realmente. Muchos de nosotros aquí también es lo mismo, venimos de una vida sin freno. En cualquier ámbito, cualquiera de los que vamos a ver aquí, pero veníamos así, influenciados por el libertinaje en sus corazones, en nuestros corazones. Pero así estaban los corintios. Todo proviene del pecado en sus vidas, dependiendo de toda la concupiscencia que traemos arrastrando, hermanos. Cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraídos. ¿No es cierto? Ahí está la concupiscencia de la carne. ¿Tú fuiste así? Pues esa es tu concupiscencia. Hay que tener más cuidado, ¿no? En cómo fuimos, que se volviera a repetir o que se volviera otra vez a reincidir en este tipo de pecados. Si fueron libertinos en el área sexual, pudieran caer o creer que siguen necesitando eso. No sé si me entiendan. Pueden creer que sí necesitan eso. Por eso dice la Biblia, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Te das cuenta? Mateo 15, 19. Vamos a regresar a nuestro texto y ustedes ven, enseguida vemos aquí algo muy peculiar en nuestro tiempo. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Estás viendo? En la última parte del versículo 9. Se refieren a ambos, al intercambio y corrupción de la actividad que realizan normalmente el hombre y la mujer. Están incluidos aquí, por supuesto, los transvestis, el cambio de sexo, la homosexualidad y las otras relaciones sexuales. Noten ustedes que la creación singular de Dios son los que están creados a su imagen y semejanza. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, ¿no es cierto? Varón y hembra. Bien marcadito ahí. En Génesis 1:27, y con este pensamiento el Señor prohíbe estrictamente que se confundan estos papeles, o que se intercambien estos papeles. Definitivamente que no. Hay un pasaje en Deuteronomio que quisiera que me acompañaran, vayan por allá por favor, en el capítulo 22, Deuteronomio 22, vean el versículo
5. Dice aquí, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Muchas iglesias toman este pasaje para prohibir, por ejemplo, que la gente entre en pantalones a una iglesia, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Realmente no. Más bien, en términos hebreos, del hebreo en estos versículos, indican algo más que la ropa e incluye cualquier elemento, utensilio, equipo y está relacionada realmente con los transvestis, que generalmente son los homosexuales y está condenada a lo largo de la Escritura. A lo largo de la Escritura fue tan característico de Sodoma. ¿Te acuerdas? Sodoma, que en el término significa sodomía, es un sinónimo de ese pecado. Los sodomitas, ¿no? No lo digo yo y no soy homofóbico, ¿eh? Es lo que dice aquí, punto. Eran hombres enardecidos en sus pervertidos deseos sexuales. Y en una ocasión rodearon, ¿te acuerdas? La casa de Lot. La rodearon prácticamente, ¿se acuerdan? Y le pidieron a Lot que sacara de su casa a esos ángeles que estaban visitándolos con el fin de tener relaciones sexuales con ellos, desde el más grande hasta el más chico. Imagínate qué situación estaba ahí. Ellos le dijeron, sácalos para que los conozcamos, y esa es la palabra esencial que denota una relación sexual, conocer. Tremendo. Desde ese momento la palabra sodomía ha quedado como una expresión de la perversión sexual. Sodoma y Gomorra han quedado como símbolos de corrupción moral. En el tiempo de Pablo, la homosexualidad llevaba siglos desenfrenada en Grecia y Roma, pero ya tenía mucho tiempo ahí con ese desenfreno. Barclay, un comentarista, en su comentario acerca de este pasaje, dice que Sócrates, es lo que dice él, Sócrates fue homosexual y que probablemente Platón lo fue también. Y había una obra que se llamaba Simposio sobre el Amor. Y es un tratado en el que se exalta la homosexualidad. Es probable que 14 de los 15 emperadores de Roma, escuchen esto, 14 de los 15 emperadores de Roma hayan sido homosexuales. Nerón, escuchen esto, creo que ya se los había compartido, que reinó cerca del tiempo en el que Pablo escribió 1 Corintios, tenía un jovencito que se llamaba Sporis, que estaba castrado con el fin de que fuera esposa del emperador, además de su esposa natural. Cuando murió Nerón, este jovencito, que ya no era tan jovencito, pasó a las manos de Otón, otro de los sucesores de Nerón, para que le sirviera de la misma manera que a Nerón. La confusión de los papeles sexuales, de veras, igual que el adulterio, es especialmente maligno porque ataca a la familia. Lo que quiero decir es que corrompe el plan bíblico para la familia. Eso es lo que quiero decir. Incluyendo las normas de autoridad y sumisión dentro de la familia. Y de esa forma retarda el paso de la justicia de una generación a otra y a otra y a otra. ¿Me explico? Las sociedades más impías, escuchen esto, las sociedades más impías de la historia han estado plagadas con perversiones sexuales, y con esto no hay duda que Satanás está resuelto a terminar con la familia. De hecho, los imperios más famosos en la antigüedad, aquellos que han desaparecido, imperios famosos,
puedes investigarlo, terminaron por la misma situación, por su inmoralidad, se vinieron abajo. Investígalo y verás. Las sociedades más impías de la historia han estado plagadas de este tipo de perversión. Entonces, qué terrible, te das cuenta de la educación secular que desde pequeños incluso, bueno, tú te das cuenta, tal vez por las noticias, por supuesto, los niños son motivados a definir su preferencia sexual, ¿no? Y por supuesto, no obstante que algo ya casi muy común es la legalización de los matrimonios mixtos, ¿no? Se les hace tan normal. Y miren ustedes, aparentemente hay iglesias que en el nombre del amor, escuchen esto, defienden la homosexualidad, incluso hasta la prueban. Ministros a este tipo de matrimonios y hasta congregaciones de homosexuales. Y no solo pervierten las normas morales de Dios, sino que ellos mismos animan a sus miembros a que vivan de la manera que ellos lo hacen. Esto me recuerda Romanos 1:32, ¿te acuerdas que dice en la última parte, si lo quieres apuntar y luego lo checas, te la leo, dice, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible. Algunos hermanos que comienzan en la fe deben saber todo esto. Cuando tienen el peligro, escucha esto, de que los induzcan al pecado de este tipo. Deben decirlo. Es probable que haya inclinaciones de esta naturaleza en la vida de algún adolescente, probablemente. O alguna jovencita. Tienen que declararlo para poderlos ayudar. Que no tienen nada que ver con el amor, ¿no? Sin embargo, también cuando están evangelizando y vean a una persona que es homosexual y practique el lesbianismo, mira, no debemos verlos tampoco con desprecio, ¿eh? No es para eso, sino con compasión, porque no tienen a Cristo y tienen esa necesidad, aunque lo nieguen. Comprendiendo que el mensaje de salvación también es para ellos. Aunque yo tengo mis convicciones de entender que yo creo que muchas personas de esas son muy pocas las que se convertirán. Pero ven, desgraciadamente otros han pensado el estilo humanista, que Dios tiene que aceptar sus depravaciones. ¿Por qué? Porque ellos no lo consideran pecado, sino el amor en el criterio que el mundo tiene. ¿Me explicó? Algunas llamadas iglesias que no tienen por qué llamarse así, la verdad no sé por qué se llaman iglesias, lo practican. Hasta casan a los matrimonios mixtos. No les interesa. Lo hacen incluso y lo promueven. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están torciendo deliberadamente la palabra de Dios. Amar verdaderamente a otros no es hacer lo que ellos quieren, sino hacer lo que Dios quiere. Dice el apóstol Juan en la primera carta, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5, 2 y 3. 5, 2 y 3. Estuvimos predicando de ese último capítulo. Aprobar el pecado no es un acto de amor, ni para Dios ni para los que aprueban sus pecados. Vamos a regresar a nuestro texto y noten aquí. Ahora sigue en quinto lugar, ladrones y avaros. Juntos, de una vez los pongo de una vez ahí, pero tiene que ver uno con otro realmente y con el pecado básico que es la codicia, cualquiera de los dos.
La persona, por ejemplo, codiciosa, desea lo que le pertenece, o sea, anhela o envidia o sí, envidia de lo que otras personas tienen. El ladrón en realidad lo que roba, ¿no? Pero la codicia es un manifiesto de egoísmo, como les digo, y como todo egoísmo nunca queda satisfecho de ninguna manera. El codicioso desea más y más y más, ¿no es cierto? Más y más. Resulta difícil encontrar en nuestro tiempo una persona, aún un cristiano, que se sienta satisfecho por sus ingresos y sus posesiones. Quieren más. Pero la codicia, una vez más lo digo, no es característica de los herederos del reino, ¿eh? Definitivamente que no. Y evidentemente tampoco el ladrón tiene lugar en la vida cristiana. Noten ustedes lo que Pablo dice. Vayan a 1 Timoteo, por favor. En el capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, ahí está esa parte, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que Pablo está diciendo es que no es malo tener dinero, realmente, en términos generales, pues no es malo, porque en muchas ocasiones es una bendición de Dios. Lo que es malo es tenerle amor. Y como decíamos, idolatrarlo, ¿no? De tal manera que no se extravíe de la fe, es decir, a nadie lo desvíe, que no lleve con el propósito distinto a lo que Dios quiere realmente, ¿no? Ciertamente hay necesidades, pero quizá hay que hacer ajustes, ¿no? Ahí. Porque si tienen a sus hijos en clases especiales, fíjate, hay personas así, ¿no? En clases especiales o en escuela de paga, están pasando por una situación difícil, si tienes a tus hijos así, pues por eso no les alcanza. Ahí dejan un dineral, ¿no? Pues hay que sacarlos. Nada les va a pasar, al contrario, ellos deben comprenderlo. Miren lo que dice Hebreos, aquí un poquito adelante, en el capítulo 13. 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Estás viendo? Y hay otros que aunque no tienen dinero, también son muy avariciosos. Hay otras personas. O sea, no solamente el que tiene dinero es avaricioso, también los que no tienen, casi puedo decir que los de clase media baja son muy avariciosos. Muchos andan tras del billete, ¿no? Pero en serio. Ese es su objetivo en la vida, es tras del billete, ¿no? Se desviven por tener más y más y no están conformes con lo que ganan. Bueno, estoy seguro que si están cerca del dinero, tienen muchas tentaciones para obtenerlo, ¿no? Ellos tienen que depender más de Dios. En sexto lugar, vamos a lo que dicen los borrachos en el versículo 10. Bueno, se explica por sí mismo, ya de por sí no tiene uno que decir nada, pero al igual que los otros pecados mencionados aquí, es casi inevitable encontrarlo como un serio problema allí donde la palabra de Dios son ignoradas o despreciadas. Pero el alcoholismo, escuchen bien, se extiende hoy incluso hasta los niños. Cada vez vemos más preadolescentes y jóvenes alcoholizados. Sus papás los dejan ir a una fiesta o a un antro o lo que sea y terminan terriblemente mal. Y eso
de alguna u otra manera va destruyendo a la familia, a los individuos, por supuesto a través de los años, y se hacen tan dependientes del alcohol que desgraciadamente cuando están grandes no lo pueden dejar. Séptimo lugar, los maldicientes. Señala exclusivamente a todas las personas que hablan groserías, ¿no? Pero también a otros que tratan de destruir con palabras a los demás. Destruir con palabras. Dice maldicientes ahí, y es la palabra loidoros, que significa injurioso, significa maldiciente allí, pero la Biblia lo traduce como difamador. Difamador, el maldiciente también se traduce como difamador. Lo que trato de decir es que la persona maldiciente no necesita precisamente decir palabras antisonantes, ¿me entienden? No precisamente, que también están implícitas, incluyendo por supuesto las vulgares, porque la palabra difamador significa desacreditar a una persona publicando cosas contra su testimonio, publicando cosas contra su testimonio, el testimonio de las personas, en otras palabras, hablando mal de otras personas, o insinuándolo de alguna manera, y lo peor de todo es hablar mal contra el liderazgo y contra los pastores de la iglesia, ¿no? Eso sería lo peor. ¿Hasta dónde has llegado, no? Si lo haces. No solamente los que difaman, sino los que se prestan, escucha esto, no solamente los que lo hacen o los que difaman, sino los que prestan oídos para escucharlos. Cuidado con ellos. Y luego viene la palabra aquí, estafadores, ni los estafadores. Son ladrones que roban indirectamente. Se aprovechan injustamente de otros con el fin de promover su propia ganancia económica, sea cual sea la cantidad que sea, la extorsión, el desfalco, la promoción de productos defectuosos y servicios deficientes e insuficientes. Por supuesto, esa es una estafa. También podemos pensar en estafa cuando de una manera hay que robar tu confianza, ¿no? O el incumplimiento de cierto tipo de promesas. ¿Cuántos hay que prometen algo y no cumplen en el momento que prometen? Pero de manera habitual, no me refiero a aquellos que fallamos. Ciertamente yo he prometido algunas cosas y luego no las cumplo y es porque se me olvida o alguna cosa, ¿no? Pero hay quienes están constantemente haciendo esto. Y lo hacen en el momento que ellos quieren y cuando quieren, y después, cuando les haces algún tipo de promesas, te entregan cualquier otra cosa, no lo que es lo que te prometieron. Y todo eso lo vemos por todas partes, también en el mundo de la publicidad, una publicidad falsa en todos los productos que se venden, ¿no? Tú ves un producto y aparentemente todo bien y no alcanzaste a ver las letritas más chiquitas allí para ver otro tipo de indicaciones. Y también son un tipo de estafa ahí. También hay personas que se aprovechan de gente que les está brindando su confianza, ya les dije, los involucran en algún tipo de negocio que por alguna razón no funciona y la que puso su dinero resulta que fue desfalcado o desfalcada. La están estafando. Sin embargo, enseguida Pablo nos consuela al decirnos, nota esto, y ya vamos al versículo 11, y esto erais algunos. Ahí está un consuelo, por decir así. Erais algunos. Continúa diciendo Pablo allí. Y la iglesia corintia, como las iglesias de hoy, también tenían miembros que habían sido fornicarios, adúlteros, ladrones y todo lo que dijimos aquí, toda esa lista. Y aunque no todos, pero todos sabemos que cada uno de nosotros ha sido un pecador antes de ser salvo. Y por supuesto el peligro es continuar haciendo lo que hacías antes, ¿no? Y hacíamos por costumbre cualquier tipo de pecados. Y cuando vienes a Cristo, ¿qué?
todo eso queda atrás, ¿no? De eso nos lavó Cristo. Él nos lavó con su sangre. Y reincidir nuevamente en este tipo de pecados, pues es gravísimo. Cristo vino con el propósito de salvar a los pecadores, Mateo 9:13. Esta es la gran verdad del cristianismo, este es el todo del cristianismo. Vino a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Nadie ha pecado tan profundo y extensamente que no pueda ser salvado. Mas cuando el pecado abundó, dice Romanos 5:10, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20, perdón. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero, aunque algunos habían dejado de practicar, estamos hablando de la iglesia de Corinto, este tipo de pecados, por un tiempo, ¿qué creen? Desgraciadamente, ahora estaban volviendo a caer de su antiguo compromiso o de su antiguo comportamiento, en su antiguo comportamiento. Eso sucede cuando las personas, escucha esto, hacen una profesión de fe, reciben a Cristo como su Salvador, se arrepienten de sus pecados, pero si no perseveran o nunca se comprometen a un estudio bíblico que constantemente les hemos dicho y les hemos pedido por el bienestar de ustedes, que entren a un estudio bíblico y no lo hacen, y si lo hacen no, son inconstantes con ganas. Que si fueras a una escuela ya te hubieran corrido, a un trabajo ya te hubieran corrido. Y esto erais algunos, dice, más ya habéis sido lavados. Mira, el más es la palabra allá, con doble L, o allá. Es como si dijera sino, o pero. Es un adverbio griego muy fuerte ahí, 3 veces para indicar el contraste entre la vida cristiana y la vida mundana. Más, eso que acabamos de describir, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Lo estás viendo? Mira toda esta lista de lo que ya ha hecho el Señor contigo y conmigo. Escucha eso, no afecta en nada lo que fueron antes de ser salvos, porque Dios puede salvar a un pecador de cualquier pecado, pero lo que más importa es lo que un creyente es después de su salvación. Se espera que viva como corresponde a lo que dice este versículo, que viva conforme a la limpieza, santificación y justificación. Todos los que hemos recibido al Señor en nuestra vida, tenemos que vivir una vida diferente de acuerdo a lo que decimos ser. A veces nomás parece que lo decimos o somos cristianos como para presumir o distinguirnos de los demás, pero la vida que llevas deja mucho que desear. No es así. La nueva vida produce y requiere una nueva forma de vivir. Vamos a analizar brevemente estas palabras. Ya habéis sido lavados. Mira, es en primer lugar, habla de una nueva vida aquí, lavados. O sea, una vida nueva de regeneración. Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5. La regeneración es la obra de recreación de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 lo mencionamos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? Efesios 2:10.
Cuando una persona es lavada por Cristo, quiere decir que han nacido de nuevo y son creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, resulta que las cosas que hagas todas son para glorificar a Dios, todas son distintas, renovadas, limpias, nada que ver con tu antigua vida. Y luego vemos aquí la santificación. Ya hemos sido santificados. Esta es la posición de nuestro nuevo comportamiento. Ser santificado significa ser hecho santo en tu interior y ser capaz de hacerlo y de vivirlo. En el poder del Espíritu, por supuesto. Tú tratas de vivirlo en tus propias fuerzas, no vas a poder. Esto es en poder del Espíritu, de vivir externamente una vida de justicia. De eso se trata. Antes de ser salva, la persona no tiene una naturaleza santa ni la capacidad para vivir en santidad. No lo tiene. No tiene forma. Pero en Cristo recibes una nueva naturaleza y podemos vivir la nueva clase de vida que se nos ha imputado por su justicia. El dominio total de pecado queda roto y es reemplazado por una vida de santidad. Esa es la idea. Los corintios, a causa de su carnalidad y pecaminosidad, estaban interrumpiendo la obra divina en cierto sentido, a causa de su pecado. Vean por último acá, ya habéis sido justificados, santificados y luego justificados. Habla de una nueva posición delante de Cristo, delante de Dios. En Cristo somos revestidos de su justicia, y Dios ve ahora en nosotros la justicia de su Hijo. Él no ve la tuya, ve la justicia de Cristo. En vez de nuestro pecado, ya no lo ve el pecado. La justicia de Cristo se acredita a nuestra cuenta. Romanos 4, 22 al 25. Somos declarados y hechos en la nueva naturaleza justa, santa, inocente y sin culpa, porque Dios es el que justifica al que da la fe en Jesús. Romanos 3, 26. ¿Te das cuenta? Entonces los creyentes corintios habían experimentado transformación en base a una cosa. En el nombre, lo que dice aquí en el final del versículo 11, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo estás viendo? Entonces el nombre de Dios, escucha esto, representa su voluntad, su poder y su obra. Esas tres cosas. El nombre de Dios encierra mucho más que eso, pero estoy hablando de una manera concentrada y resumida. Y debido al sometimiento voluntario de Jesús a la voluntad del Padre, su muerte en la cruz fue a nuestro favor y por supuesto la resurrección entre los muertos, ¿no? Nos ha provisto de nuestro lavamiento, de nuestra santificación y nos ha provisto de nuestra justificación. Hemos sido justificados delante de Él por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿qué? Una vida regenerada debe producir una nueva forma de vida, ¿no? Una vida transformada, pues debe vivirse de acuerdo a los parámetros divinos, ¿no? Ahí está, Pablo está diciendo de manera muy fuerte aquí que no era aceptable que algunos creyentes estuvieran comportándose como los impíos. ¿Cómo? Es como decir, ¿cómo es posible, no? Porque si esto ha sucedido en tu vida, hermano, te exhortamos a que te arrepientas de tus pecados. A que te arrepientas y dejes de actuar con tu vieja naturaleza.
a todos ellos que están aquí, desde arriba, aquí, los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todos ellos. Te invitamos a que te arrepientas de tus pecados, porque si esto ha sucedido en tu vida, pues sabes que no hay otra manera de ser transformados. Dios no nos ha salvado para eso, sino de eso. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, te alabamos y te glorificamos. Damos las gracias, Señor, por esta maravillosa texto que hemos estado viendo, el cual pues está todo ahí, el contenido maravilloso de lo que tú quieres para nosotros y por supuesto nos confrontas con aquellas cosas que se supone que ya hemos dejado y que no debiera estar ahí presente. Señor, no permitas que ninguno de los presentes, ningún hermano aquí presente reincida en algún tipo de pecados como estos. Si los que han caído, Señor, restáuralos por tu gracia, Señor, restáuralos. Y quedan realmente de alguna u otra manera advertidos por tu palabra, no por nosotros, de lo que están haciendo, para que renueven su vida, se aparten del pecado y sigan siendo del rebaño, sigan siendo tus hijos. Padre, gracias te damos por el poder que has actuado en nosotros y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares en el nombre de Cristo. Amén.